El fuego consumió todo en apenas 47 minutos. La casa de 3 pisos de la familia Mendoza, ubicada en las afueras de Monterrey, se convirtió en cenizas una fría madrugada de noviembre. Pero eso no fue lo peor. Dentro de esas llamas también se consumió todo lo que habían construido durante 23 años. El negocio familiar, los ahorros de toda una vida, los documentos legales de sus propiedades y lo más devastador, las cenizas de Carolina, la hija menor de apenas 6 años que no logró escapar del segundo piso, o al menos eso creían todos, porque lo que sucedió en las siguientes 72 horas desafiaría toda lógica humana y convertiría esta tragedia en algo que los investigadores, los médicos y hasta los escépticos más duros no podrían explicar jamás. Pero antes de revelarte cómo la intervención del arcángel guerrero transformó la mayor pérdida en el milagro más inexplicable, suscríbete a este canal y activa la campanita. Lo que estás a punto de descubrir te mostrará que incluso en la oscuridad más profunda, las fuerzas celestiales nunca abandonan a quienes claman por ayuda. Roberto Mendoza despertó a las 3:17 de la madrugada con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, era algo diferente. Una opresión, una advertencia silenciosa que su cuerpo trataba de comunicarle, pero que su mente, cansada después de 16 horas de trabajo, no lograba descifrar. Se dio la vuelta en la cama y cerró los ojos nuevamente. Su esposa, Patricia, dormía profundamente a su lado. En el piso de arriba sus 3 hijos descansaban, Marco de 15 años, Daniela de 12, y la pequeña Carolina de 6. 5 minutos después, la alarma de humo comenzó a sonar. Pero no fue el sonido agudo y molesto que todos esperarían. Fue un chillido distorsionado, como si las baterías estuvieran muriendo. Roberto se levantó confundido. El olor llegó inmediatamente después. Humo denso, acre que quemaba la garganta. Patricia, despierta. ¡Hay fuego! El pánico se instaló en segundos. Roberto corrió hacia la puerta de la habitación. Pero el picaporte estaba caliente, demasiado caliente. El fuego ya había tomado el primer piso y estaba subiendo por las escaleras principales. ¡Los niños!, gritó Patricia con voz desgarradora. Roberto pensó rápido. Había una escalera de emergencia que daba al patio trasero, pero estaba en el otro extremo del pasillo. Abrió la puerta con cuidado, usando su camisa para proteger su mano. El humo negro y espeso llenaba el corredor como una entidad viva, hambrienta, buscando consumir todo a su paso. Marco, Daniela, Carolina, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. La respuesta vino débil, asustada. Papá, no podemos salir. Hay mucho humo. Las llamas habían bloqueado la escalera principal completamente. Roberto y Patricia gatearon por el pasillo, tosiendo con los ojos ardiendo, guiándose solo por los gritos de sus hijos. Lograron llegar a la habitación de Marco y Daniela. Los 2 adolescentes estaban aterrorizados, abrazados en una esquina. Vamos, por la escalera de emergencia. Ahora, los 4 corrieron hacia la ventana del fondo. Roberto la abrió de un golpe y comenzó a bajar a sus hijos por la escalera metálica externa. El metal estaba frío contra sus manos, un contraste brutal con el infierno que rugía detrás de ellos. Daniela bajó primero, temblando. Marco la siguió. Patricia comenzó a descender. Y entonces Roberto recordó. Carolina. La niña dormía en su propia habitación, decorada con princesas y unicornios, en el otro lado de la casa, del lado donde el fuego había comenzado. Roberto no. Gritó Patricia desde abajo. ¡Los bomberos ya vienen! Ellos la sacarán. Pero Roberto conocía esos números, conocía los tiempos de respuesta. Vivían a 15 minutos de la estación de bomberos más cercana. Carolina no tenía 15 minutos. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó de nuevo hacia el interior de la casa en llamas. El humo era ahora tan denso que no podía ver nada. Gateó por el suelo, donde el aire era apenas respirable, guiándose solo por su memoria de la distribución de la casa. Sus pulmones ardían, sus ojos lloraban sin control. Cada respiración era una agonía. Carolina, Carolina, papá viene por ti. No hubo respuesta. Llegó a la puerta de la habitación de su hija menor. Estaba cerrada, lo cual era una bendición. El fuego aún no había entrado completamente. Giró el picaporte y entró arrastrándose.
y lo que vio lo dejó helado. Carolina yacía en su cama, inmóvil. El humo había entrado por las rendijas de la puerta. La niña no tosía, no se movía. Sus pequeños labios estaban azulados. Roberto la tomó en sus brazos. Estaba fría, demasiado fría. Su pecho no se movía. No, 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 susurró Roberto, con lágrimas mezclándose con el hollín en su rostro. Mi niña, no. Por favor, Dios, no. Pero no había tiempo para el dolor. Las llamas estaban entrando por la puerta. El techo comenzaba a crujir peligrosamente. Roberto cargó el cuerpo inerte de su hija y corrió hacia la ventana. La escalera de emergencia de ese lado estaba demasiado lejos. No llegaría. Miró hacia abajo. El patio trasero estaba a 3 metros de altura. Era su única opción. Sostuvo a Carolina contra su pecho y saltó. El impacto fue brutal. Roberto sintió algo crujir en su tobillo, pero el dolor era irrelevante. Gateó por el pasto, alejándose de la casa con su hija en brazos. Patricia corrió hacia él con Marco y Daniela detrás. Cuando vieron a Carolina, los gritos de horror perforaron la noche. «No respira», sollozó Patricia. «Roberto, no respira». Marco llamó a emergencias con manos temblorosas. Daniela se abrazó a su madre, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Roberto comenzó RCP desesperadamente, comprimiendo el pequeño pecho de su hija, insuflando aire en sus pulmones inmóviles. Nada. 2 minutos. 5 minutos. 8 minutos. Vamos, Carolina. Vamos, mi amor. Regresa con papá. Por favor, regresa. Pero Carolina no regresaba. Detrás de ellos, la casa explotó en un rugido de llamas cuando el techo del segundo piso colapsó. Los vecinos habían salido de sus casas. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros lloraban. Todos eran testigos de la peor pesadilla que una familia podría vivir. Las sirenas finalmente sonaron a lo lejos. Los paramédicos llegaron 11 minutos después. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con ojos cansados que habían visto demasiado, revisó a Carolina, sacó su estetoscopio, verificó sus pupilas con una pequeña linterna y negó con la cabeza lentamente. «Lo siento mucho», dijo con voz quebrada. «Llegamos demasiado tarde». Patricia cayó de rodillas con un grito que no sonaba humano. Marco abrazó a su hermana Daniela, ambos temblando incontrolablemente. Roberto simplemente miró el cuerpo de su hija, incapaz de procesar que esa niña, que hace solo horas le había pedido que le leyera un cuento antes de dormir, ahora estaba... «No», susurró Roberto. «No, esto no está pasando». Cubrieron a Carolina con una manta térmica plateada. Los procedimientos, los protocolos, las cosas que hay que hacer cuando alguien parte. Y mientras la familia Mendoza se desmoronaba en el pasto de su patio trasero, observando cómo todo lo que habían construido se convertía en cenizas humeantes, ninguno de ellos notó algo extraño, una luz apenas visible, como un destello dorado que apareció por un segundo sobre el lugar donde yacía el cuerpecito de Carolina, y luego desapareció. Uno de los paramédicos parpadeó confundido. «¿Viste eso?», le preguntó a su compañero. «¿Ver qué?». «Nada, debo estar cansado». Pero algo había cambiado. El aire alrededor del cuerpo de la niña se sentía diferente, más cálido, más vivo. En el hospital, 3 horas después, la familia Mendoza estaba reunida en una sala privada. Los médicos habían confirmado lo que ya sabían. Carolina había muerto por inhalación de humo y paro cardiorrespiratorio. El tiempo sin oxígeno había sido demasiado largo. Roberto no había llorado aún. Estaba en shock, con la mirada perdida, cubierto de vendajes en sus manos quemadas y con un yeso en el tobillo fracturado. Patricia no dejaba de sollozar. Marco y Daniela estaban sentados juntos, aferrados el uno al otro, con los ojos rojos e hinchados. Una trabajadora social entró a la habitación. «Familia Mendoza», dijo suavemente, «sé que este es el peor momento posible, pero necesito que firmen algunos documentos para el traslado». Roberto asintió mecánicamente. No había palabras. No había nada que decir. Estaban a punto de firmar cuando una enfermera entró corriendo a la habitación, con los ojos muy abiertos. «Doctor Ramírez», llamó urgentemente a uno de los médicos que estaba en el pasillo. «Necesita venir ahora». «¿Qué sucede?».
Es la niña de la sala de espera, la que llegó sin signos vitales. ¿Qué pasa con ella? La enfermera parecía no poder creer lo que estaba diciendo. Tiene pulso. El silencio en la habitación fue absoluto. ¿Qué?, susurró Patricia. Eso es imposible, dijo el doctor Ramírez. Lleva más de 3 horas sin... Lo sé, interrumpió la enfermera. Pero venga, tiene que verlo usted mismo. La familia Mendoza corrió detrás del doctor, ignorando el dolor, ignorando las restricciones del hospital, ignorando todo, excepto la imposible esperanza que acababa de encenderse en sus corazones. Llegaron a la sala donde habían dejado el cuerpo de Carolina. La manta plateada seguía cubriéndola, pero ahora esa manta se movía, arriba y abajo, arriba y abajo. Respiraciones. El doctor Ramírez apartó la manta con manos temblorosas, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Los ojos de Carolina estaban abiertos, sus mejillas tenían color, su pecho subía y bajaba con respiraciones regulares y fuertes. Miró a su familia y sonrió débilmente. «Mami», susurró con voz ronca, «¿por qué lloras?». Patricia cayó de rodillas junto a la camilla, abrazando a su hija, sollozando incontrolablemente. Roberto se unió a ellas, rodeándolas con sus brazos vendados. Marco y Daniela lloraban y reían al mismo tiempo, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. «¿Cómo es esto posible?», murmuró el doctor Ramírez. Estaba muerta. No había signos vitales, nada. Durante más de 3 horas, otro médico entró corriendo, un especialista que había sido llamado de emergencia. Comenzaron a examinar a Carolina inmediatamente. Monitores cardíacos, oxímetros, análisis de sangre urgentes. Todo era normal, mejor que normal. Los niveles de oxígeno de Carolina eran perfectos. Su corazón latía fuerte y regular. No había daño cerebral, no había daño pulmonar, no había absolutamente ninguna indicación de que esta niña hubiera estado muerta hace menos de 4 horas. «Esto no tiene sentido médico», dijo el especialista, mirando los resultados una y otra vez. «Después de más de 10 minutos sin oxígeno, debería haber daño cerebral severo e irreversible. Después de 3 horas sin signos vitales, no debería haber vida. Esto desafía todo lo que sabemos sobre medicina». Carolina miró a su padre con ojos claros y brillantes. «Papá», dijo suavemente, «un señor me ayudó». Roberto se arrodilló junto a la camilla. «¿Qué señor, mi amor?» «Un señor muy grande, con alas brillantes. Me dijo que todavía no era mi momento, que tú me necesitabas, que tenía que volver». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Roberto. «¿Y qué más te dijo?» «Dijo que se llama Miguel y que siempre nos va a cuidar porque pediste ayuda con el corazón». Patricia cubrió su boca con las manos. En ese momento de desesperación absoluta, cuando Roberto había saltado de esa ventana, con el cuerpo de su hija en brazos, había gritado hacia el cielo: «Si hay alguien allá arriba, si hay algún ángel, ayúdenme. No me quiten a mi hija». Y alguien había escuchado. Los médicos no tenían explicación. Los registros mostraban claramente que Carolina había llegado sin pulso, sin respiración, con pupilas dilatadas y fijas, todos los indicadores de muerte. Y ahora, horas después, estaba sentada en esa camilla, sonriendo, hablando, completamente sana. Uno de los paramédicos que la había traído, el mismo que había visto ese destello de luz, entró a la habitación atraído por la conmoción. Cuando vio a Carolina despierta y consciente, retrocedió tambaleándose. «No puede ser», susurró. Yo la verifiqué, estaba lo sé», dijo el doctor Ramírez. «Todos lo sabemos». El hospital completo se llenó de rumores en cuestión de horas. El caso de la niña que volvió se volvió legendario entre el personal médico. Algunos lo llamaban un error de diagnóstico, otros un milagro médico inexplicable. Pero los que habían estado allí, los que habían visto el cuerpo sin vida durante horas, los que habían verificado una y otra vez que no había signos vitales, ellos sabían que no había explicación científica. Pero la historia no termina aquí, porque lo que sucedió en los siguientes días fue aún más inexplicable. 2 días después, cuando Carolina ya había sido dada de alta con un certificado médico que los doctores no sabían cómo justificar, la familia Mendoza enfrentó su nueva realidad. No tenían casa, no tenían ropa más allá de la que llevaban puesta esa noche, no tenían documentos porque todo había ardido.
El seguro del negocio familiar estaba a nombre de la empresa y los documentos que probaban la propiedad también habían ardido. Roberto había perdido su fuente de ingresos. Patricia había perdido las joyas que su abuela le había heredado. Los niños habían perdido sus recuerdos, sus fotos, todo. Estaban devastados. Y sin embargo tenían a Carolina. Preferimos estar en la calle los 5 juntos que tener todo y haber perdido a nuestra niña, dijo Roberto a los trabajadores sociales que vinieron a ofrecerles ayuda. Se mudaron temporalmente con la hermana de Patricia en un departamento pequeño donde apenas cabían todos. Roberto intentó reconstruir su negocio, pero sin papeles, sin capital, sin nada. Era casi imposible. Pasaron las semanas. La desesperanza comenzaba a instalarse. Y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero fue el sobre. Roberto llegó una tarde al departamento y encontró un sobre manila en la puerta. No tenía remitente, no tenía nombre. Solo decía, para la familia Mendoza. Dentro había 50,000 pesos en efectivo y una nota escrita a mano, de parte de alguien que sabe lo que es perderlo todo. No se rindan. 2 días después, Patricia recibió una llamada. Era de la compañía de seguros de la casa. Milagrosamente, habían encontrado una copia de respaldo digital de sus documentos. La póliza estaba activa. Recibirían compensación completa. Una semana después, un empresario local que había leído sobre su historia en el periódico apareció en la puerta. «Necesito un socio para un nuevo proyecto», le dijo a Roberto, «y he investigado sobre ti. Eres exactamente el tipo de persona con la que quiero trabajar». Pero la coincidencia más inexplicable llegó un mes después. Carolina estaba jugando en el pequeño patio del departamento cuando encontró algo brillante enterrado en la tierra. Era un medallón antiguo. Cuando Roberto lo limpió, vio que tenía grabada la imagen de un ángel con una espada. San Miguel Arcángel. Le dio vuelta al medallón. Detrás había una inscripción: a la familia que nunca se rindió. Su fe movió el cielo. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nadie sabía que estaban viviendo ahí temporalmente. Era imposible que alguien hubiera dejado ese medallón específicamente para ellos en un lugar tan escondido. Esa noche, Carolina le dijo a su padre: «Papá, el señor de las alas vino otra vez. ¿Qué te dijo esta vez, mi amor?» Dijo que las batallas más difíciles las peleamos para conocer nuestro verdadero valor y que nunca estamos solos. 6 meses después, la familia Mendoza se mudó a una nueva casa, más pequeña que la anterior, pero llena de amor. El negocio de Roberto prosperaba con su nuevo socio. Patricia había comenzado un emprendimiento propio. Los niños estaban adaptándose a su nueva escuela. Y Carolina, la niña que había estado muerta durante horas, estaba más viva que nunca. Los médicos seguían sin explicación. Los casos como el suyo simplemente no existen en la literatura médica. Pero para la familia Mendoza, la explicación era clara. Habían perdido todo. Pero en ese momento de máxima oscuridad, cuando Roberto había gritado hacia el cielo pidiendo ayuda, el arcángel guerrero había respondido. No solo había devuelto a Carolina a la vida, había protegido a la familia durante su reconstrucción, había enviado ayuda cuando más la necesitaban, había convertido su mayor tragedia en su testimonio más poderoso. Porque a veces hay que perderlo todo para comprender lo que realmente importa. Y a veces, cuando clamamos con el corazón en las tinieblas más profundas, las fuerzas celestiales responden de maneras que desafían toda explicación humana. El medallón de San Miguel permanece ahora en el altar que la familia Mendoza construyó en su nueva casa. Un recordatorio constante de que nunca están solos, de que incluso cuando el fuego consume todo lo material, lo que realmente importa no puede ser destruido. Y cada noche, antes de dormir, Roberto entra a la habitación de Carolina, la arropa y susurra hacia el cielo: «Gracias por devolvérmela. Gracias por no rendirte con nosotros». Y si pones atención en el silencio de esa habitación, a veces puedes sentir una presencia protectora, una presencia que vigila, porque el arcángel guerrero nunca abandona a quienes lo invocan con fe verdadera. Esta narrativa nos muestra algo profundo, que en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad
cuando todo se derrumba, cuando la lógica dice que no hay esperanza. Ahí es donde las fuerzas más poderosas del universo pueden manifestarse. La familia Mendoza perdió su casa, su negocio, sus posesiones, pero ganaron algo invaluable, la certeza absoluta de que no están solos en este mundo, que hay fuerzas invisibles que responden cuando el corazón humano clama con sinceridad. Coincidencias, explicaciones médicas pendientes, o la evidencia innegable de que lo divino interviene cuando menos lo esperamos. Los escépticos siempre encontrarán maneras de racionalizar lo inexplicable. Pero los que han vivido estas experiencias, los que han tocado el otro lado de la realidad, los que han sido testigos de lo imposible, ellos saben la verdad, y ahora tú también la conoces.